Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Verdad? Estamos un día más aquí para estudiar su poderosa palabra en esta clase bíblica de jóvenes. Estamos agradecidos al Señor porque nos ha permitido estar aquí una vez más. Así que vamos a comenzar orando al Señor, dándole gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Y pidiéndole sobre todas las cosas que nos enseñe lo que Él quiere para nosotros en esta mañana. Así que oramos. Padre, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, Padre amado, porque una vez más nos permite estar aquí en tu casa, Señor amado, para estudiar tu poderosa palabra, Dios, permitiéndonos, Señor amado, que podamos entenderla sobre todas las cosas y aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor amado. Que Dios mío, Señor, podamos, Dios mío, Señor, entender lo que tú quieres decirnos, Señor amado, y lo que quieres enseñarnos a través de ella, Señor. Y que nosotros seamos, Dios mío, Señor, vasos, Dios mío, Señor, útiles, Señor, en tu obra, Señor amado. Gracias te doy por cada uno de los jóvenes aquí presentes. Yo te pido que tú los bendigas de manera especial. Y también a los que nos oyen, Dios mío, Señor, a través de las redes sociales, bendíceles de una forma poderosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La clase de hoy, la clase número 12. La iglesia y el regreso de Cristo. En la clase anterior, Débora, estábamos hablando, ¿verdad?, de un tema bien interesante, que era Israel y la venida de Cristo. ¿Verdad? Tocamos varios puntos referentes a las señales, ¿verdad?, de este acontecimiento y de cómo se relaciona el pueblo de Israel con este evento. Ahora, ¿verdad?, el escritor ata otra parte de lo que sería la iglesia y el regreso de Cristo. ¿Por qué, Débora, por qué tú crees? Comenzamos con preguntas. ¿Por qué tú crees que el escritor hace esta separación de una clase y la otra y habla en la clase número 11 de Israel y la venida de Cristo, y en esta clase número 12 menciona la iglesia y el regreso de Cristo? ¿Qué tú crees que hay diferente entre estas cosas? Bueno, primero Dios les continúe bendiciendo, ¿verdad? Para mi pensar, el por qué hace la diferencia, ¿verdad? Es porque Israel y la iglesia en general pues tienen unos propósitos diferentes. Conocemos que Israel es el pueblo del Señor, pero en esta clase, ¿verdad? Basando en la Biblia, pues habla de todos nosotros, ¿verdad? En el tiempo de antes y actualmente nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Yo entiendo que por eso es que hace, ¿verdad? Una diferencia, los separa porque tiene un propósito diferente dentro del regreso de Cristo. Amén, amén. Y ¿verdad? Nuestra hermana Débora dio ahí en el clavo, y es que definitivamente cuando hablamos de propósitos y de, en cuanto a redención se refiere, la iglesia y el pueblo de Israel tienen una separación. Como nosotros sabemos, ¿verdad? Antes en la ley se entendía que quienes únicos eran merecedores ¿verdad?, de la salvación era el pueblo judío. Y cuando viene Cristo, derrama su sangre y se ofrecen sacrificios, eh, pues ocurre algo, y es que ya el velo se rompe, el velo se rasga, y ya todo el mundo tiene acceso, ¿verdad?, libre y voluntariamente a recibir ese perdón. Y ahí es que viene lo que se conoce, ¿verdad?, la separación entre la ley y la gracia. Pero todavía habían problemas entre el pueblo judío, entre quienes merecían y quienes no ese perdón. Y ahí es que entra el grupo de los judíos y los gentiles. Nosotros, ¿verdad?, como un pueblo adquirido por Dios, lo dice la palabra del Señor, como real sacerdocio, pasamos a ser real sacerdocio por medio de ese sacrificio de Cristo. Pero como bien menciona Débora, pues tenemos propósitos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Hay palabras del Señor que son directamente para el pueblo de Israel, hay palabras que son para el pueblo gentil, y así sucesivamente. Por eso en esta hora vamos a estudiar un poquito lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Como pueblo adquirido, ¿verdad? Como ese remanente que fue adoptado. Es como si hubiera sido un hijo que anda por ahí realengo, ¿verdad? Que andaba por ahí sin perdón, pero a través del sacrificio de Cristo, ¿verdad?, fuimos separados para el Señor y fuimos añadidos, ¿verdad?, a ese plan eh, glorioso que era que todos procediéramos al arrepentimiento y que fuéramos salvos y tuviéramos una vida eterna con Él. Así que en esta hora, ¿verdad?, vamos a estudiar un poquito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, y también la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Cuál es la idea principal de esta clase? Jesús ha prometido volver por su iglesia, y Él lo hará en el momento preciso. Nuevamente, ¿verdad?, hablando de la promesa del Señor. Y si el Señor lo prometió, se va a cumplir. Si el Señor lo dijo,
esto va a acontecer. Por eso nosotros nunca debemos dudar, ¿verdad?, de que esto va a ocurrir, de que Él viene, ¿verdad?, a cumplir su promesa y de que nos vuelve a buscar. Gloria al nombre del Señor. Los propósitos, Débora, ¿qué tú crees si leemos los propósitos? Claro que sí, vamos a leer el primer propósito. Dice, comprender que la doctrina del rapto no es ficción, sino una revelación de la palabra de Dios. Número 2, saber que con el rapto se da inicio al principio del fin, que culmina con el regreso visible de Cristo a la tierra con su iglesia. Y el número 3, estar preparados porque el rapto puede suceder en cualquier momento. Amén. Número 1, comprender. Número 2, saber. Y número 3, estar preparado. Cuando estamos preparados para algo es que nos estamos, qué palabra podemos utilizar? Nos estamos adelantando a un evento. Cuando viene un huracán, aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, en el Caribe se dan mucho los huracanes, y más el punto, ¿verdad?, cardinal en el que se encuentra Puerto Rico, es un punto bastante llamativo o accesible para que los huracanes pasen por esta isla. Y ¿verdad?, ahora estamos entrando en esa temporada de verano en adelante, junio, julio, agosto, septiembre, que es el pico, ¿verdad?, de la temporada de huracanes. El gobierno y nosotros ¿verdad?, como seres pensantes debemos de estar conscientes que tenemos que prepararnos para ese evento. Hay un proceso de preparación: prepara tu mochila con primeros auxilios, guarda agua, guarda comida enlatada, prepárate con tus plantas, bueno, baterías, guarda tus velas, porque posiblemente nosotros conocemos que el sistema energético de este país pues no es muy bueno que digamos, y ha pasado por unos momentos bien difíciles, ¿verdad? Y no está lo suficientemente preparado para estos eventos. Así que nosotros como ciudadanos debemos prepararnos. Pero de igual manera, nosotros como creyentes en el ámbito espiritual debemos de antecedernos a este evento. No por miedo, no porque tengamos temor, no porque ¿verdad?, tengamos miedo de las cosas que puedan ocurrir, sino porque estamos a la expectativa de que Cristo nos viene a buscar. Y por, ¿verdad?, con sumo gozo debemos de vivir una vida agradable al Señor, preparada en su presencia, en su palabra, para cuando llegue ese momento el Señor nos pueda llamar y ¿verdad?, ¿verdad?, darnos esa entrada que fue comprada a precio de sangre, para nosotros poder vivir eternamente y para siempre con Él, porque estamos agradecidos de lo que Él hizo con nosotros. Así que ¿verdad?, vamos a darle lectura a esa introducción. No sé si nuestra hermana Vía ahí nos puede ayudar con la introducción para poder entrar en el desarrollo del estudio. Amén. Dice así: en la serie de libros del doctor Lahaye, dejado atrás, que fueron éxitos en ventas en todo el mundo, el autor imaginó vívidamente cómo será la naturaleza inesperada y repentina del rapto cuando Cristo llame a sus santos vivos a estar con Él, cuando más de 500 millones de personas se vayan repentinamente de esta tierra, dejando atrás sus pertenencias terrenales, y la confusión comience a reinar sin duda durante un tiempo. 1 millón de teléfonos quedarán repentinamente en silencio. Un hombre se dará la vuelta riendo para dar una palmada en la espalda a su amigo y su mano se moverá por el espacio vacío. Un jugador de baloncesto hará un pase a un compañero de equipo al otro lado de la cancha, pero ya no hay nadie allí. Un esposo que despierta y no encuentra a su esposa. Cientos de accidentes en la autopista, aviones sin piloto. ¿Será esto cierto o ficción? ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué nos dice esa introducción, Abigail? Nada, nos está hablando de este doctor que se imagina cómo sería ese momento en que el Señor, ¿verdad?, mande a buscar a su pueblo, y las cosas que podrán estar aconteciendo, el desespero, que muchas personas van a desaparecer. También nos hace la pregunta de que si esto será cierto o ficción. Él se hace esa pregunta, y pues ahora es que ustedes van a explicar qué es lo que nos dice la Biblia. Amén. Mira, por los siglos de los siglos han existido dudas, ¿verdad? Porque como seres humanos pues tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos cuestiones sin contestar, ¿verdad? Y tenemos esas lagunas en nuestros conocimientos que quizás
no tenemos, ¿verdad?, las herramientas suficientes para poder contestarlas. Pero para eso el Señor nos ha entregado una palabra. Para eso el Señor nos ha entregado, ¿verdad?, una guía. Y cuando tengamos dudas, pues podemos acudir a ella y profundizar un poco, ¿verdad?, para entender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Y así ha sucedido con este evento llamado, ¿verdad?, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, que por mucho tiempo han habido muchas cuestiones sin responder, muchas dudas, muchas preguntas y sobre todas las cosas, cuestiones de que si va a ocurrir o no va a ocurrir. Eso no viene de ahora, eso viene desde el tiempo de la muerte de Jesucristo, que Él prometió que iba a volver, pero ahí se quedaba un pueblo con dudas. Ahí se quedaba, ¿verdad?, una gente con preguntas sin responder, con dudas que posiblemente murieron con esas dudas. Y de hecho, en el pueblo de Tesalónico había un grupo de personas, había un grupo de creyentes que tenía una pregunta, y era, ¿qué va a ocurrir con las personas que perecen sin Cristo haber venido? ¿Por qué? Porque ellos estaban a la espera. Hace unos años atrás había muerto El Salvador. Hace unos años atrás había muerto Jesucristo. ¿Y qué él dijo? Yo prometo que vengo por ustedes. Pero imagínense ustedes, yo creo que ustedes se transporten a ese tiempo y que ustedes piensen en que son una de esas personas que están ahí, que se quedaron en ese momento y vieron, ¿verdad?, cómo Cristo lo crucificaron y vieron cómo Él prometió que volvería. ¿Qué ustedes hubieran pensado que iba a ocurrir con sus vidas? ¿Que iban a morir o que no iban a morir y que Él venía a buscarlos? Recuerden que estamos hablando de un evento que Él pasó aproximadamente 3 años de ministerio junto con ellos. Y Él les hizo promesa, les dijo, mira, no se preocupen que yo me voy, pero yo vuelvo. Ahora, no le dijo cuándo iba a volver. Le dijo, yo vuelvo. O sea, yo vuelvo por ustedes, tienen que estar preparados, tienen que estar listos porque yo me voy a preparar lugar para vosotros. Pero no les dijo tiempo, no les dijo fecha, no les dijo hora. Y yo me pongo en el lugar de ellos y yo pienso, Débora, yo digo, wow, ¿qué pensarán ellos? ¿Vendrá en 1, vendrá en 2, vendrá en 3 años? ¿Vendrá en 4, en 5? ¿Vendrá cuando yo esté un poquito más adulto? ¿O vendrá cuando yo esté en mi vejez? Pero si Él dijo que viene, pues Él viene. Pues, ¿qué pasó? La iglesia de Tesalónica tenía esta duda, tenía esta interrogante. Ya habían pasado varios años y había gente que palpó en la crucifixión de Cristo, pero habían muerto. Diantre, ¿y ahora qué va a pasar con esta gente que murieron? Porque pues ellos no tenían el conocimiento bíblico que hay ahora, que se nos fue entregado a nosotros la palabra del Señor y se pudo redactar, ¿verdad?, en cada uno de esos escritos que fueron, ¿verdad?, plasmados como la palabra del Señor. Y quizás ellos no tenían, ¿verdad?, esa guía, pero para eso habían personas como por ejemplo Pablo, habían personas como por ejemplo Pedro y cada una de estas personas que tenían, ¿verdad?, ese conocimiento bíblico, que era quien los guiaba hacia la verdad. Y ellos tenían dudas. Wow, esta gente que murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Esta gente que murieron, si Cristo viene, ¿qué va a ocurrir si están muertos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Se van a poder ir con el Señor? ¿No se van a poder ir con el Señor? Porque ellos lo estaban viendo desde un punto de vista ¿qué? Humano, un punto de vista físico. ¿Cómo yo me voy a ir con alguien si estoy muerto? Pues ahí entra, ¿verdad?, la función de Pablo, que les aclara y les quiere hacer ver que todo va más allá de lo físico, todo va más allá, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, de las leyes terrenales, sino que es como Jesucristo mismo dijo cuando Él vino, que este reino no es un reino, ¿verdad?, físico, no es un reino político, es un reino espiritual. Y a eso era a lo que Él se refería. Si vamos leyendo, ¿verdad?, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué comienza Pablo diciendo? No quiero que ignoren esto, no quiero que se pongan tristes, claro. Sacándolo desde el contexto físico, nos duele que una persona, ¿verdad?, cese su vida, nos duele, y más cuando son seres queridos, más cuando son personas que están en constante contacto con nosotros, más cuando son personas que ¿verdad?, que compartimos con ellos diariamente. Eso nos va a doler. Pero ¿qué le está queriendo decir Pablo? Hey, yo quiero que ustedes, ¿verdad?, aclarando ese punto de la venida del Señor, yo quiero que ustedes no estén tristes por qué va a pasar con ellos, sino que tengan, ¿verdad?, esa esperanza de que cuando Él regrese, Él va a venir por todos nosotros.
Amén. Eso, ¿verdad? Llevando al punto de que imaginarnos cómo ellos se sentían transportándonos a ese momento. Yo me imagino la incertidumbre de ellos. Sí. ¿Verdad? Porque a lo mejor ellos, como decía, había muchos allí que no creían en el Señor y viendo todas las señales, viendo los milagros, ¿verdad? Todo lo que él hacía, aún así hubieron muchas personas que no creían hasta el momento en que lo vieron ahí en la cruz, hasta el momento, ¿verdad? En que él murió y vio todo lo que, ¿verdad? Lo que aconteció. Pero yo me imagino esa incertidumbre, eso de que ellos no se sentían seguros de esa palabra. Pero esta promesa que el Señor nos dejó de que Él iba a venir y iba a buscar su iglesia, es, ¿verdad? Como dijo hermano José, es nuestra esperanza. De que sí, vamos a sufrir, de que vamos a padecer, de que ¿verdad? El evangelio no es color de rosa. Pero tenemos esa esperanza y esa promesa de que el Señor nos viene a buscar. Y el Señor nos dejó, ¿verdad?, unas herramientas bien importantes que nosotros lo podemos, ¿verdad?, acoplar a nuestro diario vivir. Por así decirlo, a nuestra rutina diaria. Y es la oración, la palabra del Señor, ir a su, ¿verdad?, a su casa cada día, cada vez que tengamos la oportunidad, congregarnos, porque dice la palabra que es bien importante que nosotros nos congreguemos, Sí, porque señor. esto nos va a ayudar a que nuestra fe se fortalezca, a compartir con nuestros hermanos, ¿verdad? Y a tener ese espacio de adoración al Señor, poderoso en nombre de Jesús. Pero la oración, ¿verdad?, es esa conexión directa con el Señor. Así como nosotros tenemos el teléfono hoy en día y simplemente marcando unos números podemos tener una conexión, ¿verdad?, una comunicación directa con ciertas personas. Pues el Señor nos deja la oración para que nosotros podamos tener esa comunicación directa con Él. Y como dijo el hermano José, si hay algo que nosotros no sabemos, si hay algo que nosotros tenemos dudas o que no sabemos qué hacer, primero debemos, ¿verdad?, presentarlo delante del Señor en Amén. oración, pedirle consejo y segundo, buscar su palabra. Esa es la otra herramienta que Él nos dejó, porque todo lo que está aquí escrito es para que nosotros podamos vivir una vida para el Señor, para cuando Él venga a buscarnos, pues nosotros podamos irnos, poderoso en nombre de Jesús. Y como Pablo, ¿verdad?, y estos discípulos, ya en el ministerio del Señor, Él los iba preparando, enseñándole todas las cosas, pero demostrándole que no se podían limitar porque Él estaba allí. Porque, ¿verdad?, Él les había anunciado de que Él se iba, ¿verdad?, de que en algún momento ya Él no iba a estar más con ellos, pero que ellos, ¿verdad?, era su deber y su responsabilidad continuar predicando el evangelio a todos los demás que, ¿verdad?, lo necesitaban. Y, ¿verdad?, estos discípulos fueron testigos de que cuando el Señor dejó, ¿verdad?, aquí la tierra, estar presente físicamente, ellos pudieron ver que aún así la gloria del Señor, ¿verdad?, se movía entre medio de ellos porque fue la promesa de que, ¿verdad?, de lo que el Señor les dejó a cada uno de ellos. Y, ¿verdad?, mediante estos discípulos que siguieron enseñando a otras personas y así sucesivamente pasó hasta el sol de hoy que nosotros seguimos predicando el evangelio. ¿Qué es lo que hablamos? La esperanza de la promesa que el Señor nos dejó, de que Él se iba, que Él iba a preparar morada para cada uno de nosotros, pero que en su debido momento Él nos iba a volver a buscar. Y, ¿verdad?, volviendo a que a lo mejor ellos sentían esa incertidumbre, que no sentían seguridad sobre hacia dónde habían ido sus seres queridos, sus amigos, cuando murieron en aquel entonces, porque dice 1 Corintios 15:51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta es una esperanza que nos deja de que aunque nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros, ¿verdad?, partan de esta tierra, siempre y cuando ellos tengan, ¿verdad?, seguridad de su alma, hayan asegurado su alma, nosotros cuando el Señor venga volveremos a verlo. Amén. Y ese versículo me llama mucho la atención porque dice que no todos dormiremos, pero sí todos vamos a ser transformados. O sea, que está queriendo decir que cuando llegue el momento van a haber unos que van a estar durmiendo, pero van a haber otros que no. Van a haber otros que van a quedar, ¿verdad?, van a estar vivos. Y eso lo vamos a ver durante el transcurso de esta palabra. El versículo 13 que leí y el versículo 14 presenta el rapto de dos maneras. Número uno, lo presenta como un misterio revelado. Y número dos, lo presenta como un evento alentador. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El versículo 13 presenta el rapto ¿verdad?, como algo raro, como algo misterioso. ¿Por qué? Porque los oyentes de Pablo en ese momento
no tenían la información respecto al rapto, respecto al arrebatamiento. Para eso, ¿verdad? Pablo los fue instruyendo, Pablo les fue enseñando, y así cada uno de los apóstoles y cada uno de los, ¿verdad? De las personas que llevaban el mensaje, le fueron enseñando lo que ellos aprendieron cuando estuvieron con Jesús, ¿verdad? Y poco a poco fueron adaptándose y aprendiendo. Pero ¿qué les dice Pablo? Mira, no se preocupen, porque los que duermen, o sea, los que murieron, si murieron en Cristo, hay una esperanza. No tienen por qué preocuparse, porque la preocupación de ellos era qué va a pasar con esa gente, qué va a pasar con esos muertos, qué va a ocurrir. ¿Sabe? No sabían qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban a la expectativa de una promesa de que Jesús los venía a buscar. Entonces, ellos que murieron, ¿se iban a quedar? ¿Se iban a quedar esperando? ¿No iban a poder ¿verdad? irse con el Señor porque estaban sin vida? Pues Pablo le dice, no, hay una esperanza, porque si murieron con Cristo, pues hay una esperanza. Cuando brincamos al versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no precederemos a los que duermen. ¿Y qué significa esa palabra precederemos? ¿En qué contexto el escritor lo está implementando, Débora, aquí? Pues cuando estaba leyendo la palabra, realmente nunca había escuchado, ¿verdad?, eso como tal. Pero lo que yo entendía es que nosotros no, ¿verdad?, no nos iremos antes que ellos. Como dice en la palabra, los que murieron, ¿verdad?, en Cristo serán resucitados primero, y nosotros los que hayamos quedado, pues, ¿verdad?, luego iremos con él. Yo entiendo que eso es lo que significa. Amén. Cuando dice no precederemos, es que no nos vamos a adelantar a ellos. Es que y Dios establece un orden para todo, ¿verdad? Y Él dice que cuando Él venga, ¿verdad? Y con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, Él va a dar una orden. No sé si ustedes recuerdan el evento, ¿verdad?, de un hombre llamado Lázaro, que dice la palabra, y la palabra establece que Lázaro era amigo de Jesús. Y hay algo que me llama la atención, es que Jesús lloró la muerte de Lázaro. Jesús sufrió la muerte de Lázaro. Pero todo lo que iba a acontecer allí era para que Dios se glorificara. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sí, Él sabía lo que iba a pasar. Pero al llorar la muerte de Lázaro, Él muestra su humanidad, ¿verdad? Y su parecido a nosotros en cuanto Él se hizo carne, ¿verdad?, para morir por cada uno de nosotros. Pues, ¿qué pasó? Él se para frente a la tumba de este hombre y Él da una expresión. Lo primero que hace es que llama a este hombre por su nombre. Le dice, Lázaro, ven fuera. Y automáticamente, ¿verdad?, este hombre cobra vida y sale de su tumba que ya hacía 4 días que había muerto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esto tiene y hace, ¿verdad?, referencia o tiene un simbolismo de lo que va a acontecer en ese día. Claro, Lázaro no se levantó en un cuerpo glorificado, porque literalmente él había sido resucitado. Él se levantó en su ¿qué? En su cuerpo físico. En su cuerpo físico. Jesús lo resucitó a través del poder de su palabra, le dio una orden y Lázaro obedeció. O sea, la muerte obedeció a la palabra del Señor Jesús. Y a diferencia del rapto, pues nosotros nos vamos a levantar cuando Dios, como dice aquí la palabra del Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, que esa voz, esa palabra que Él va, ¿verdad?, a lanzar sobre su iglesia en este momento del rapto, va a ser la que nos va a levantar, acompañada del Espíritu Santo, ¿verdad?, que va a ser el que nos va a transformar en ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir a encontrarnos a las nubes con Él. Pero a diferencia de Lázaro se levantó en un cuerpo físico, en su cuerpo físico anterior. Por eso cuando la Biblia declara a Jesús como el primogénito de los muertos, está diciendo, mira, este es el primero que muere y resucita en un cuerpo glorificado, el primero de ellos. Por eso Lázaro, aunque Dios lo revivió, volvió y murió. Y todavía está esperando el regreso de Cristo. Por eso la hija de Jairo, aunque resucitó, volvió y murió y aún espera, ¿verdad?, ese regreso,
del Señor Jesucristo. El único primogénito de entre los muertos, así lo establece la Biblia, es Jesús, que murió, resucitó en un cuerpo glorificado. El Espíritu del Señor lo levantó de entre los muertos y está esperando, ¿verdad?, allá a la diestra del Padre, a que se le dé la orden para venir por su iglesia. El único fue Él. Y con esa misma voz que Él, ¿verdad? Imagínense ustedes cuánta autoridad, no sé si ustedes alguna vez han imaginado esto, pero imagínense cuánta autoridad tiene la palabra del Señor. Yo pienso, personalmente, que si Jesús en ese momento no hubiera expresado el nombre de Lázaro, todos los muertos que iban a estar allí en aquel cementerio se iban a levantar. Todos. ¿Por qué? Porque la muerte no se puede resistir ante una orden del Todopoderoso. Pues imagínense ustedes si en vez de que le hubiera dicho Lázaro, él hubiera dicho, levántate. Allí todo el mundo iba a recibir orden. Todo el mundo iba a recibir ese mandato. Porque la palabra del Señor es poderosa. Imagínense ustedes que en la creación, Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Hágase la oscuridad, se hizo la oscuridad. Hágase la tierra, hágase todo. Conforme a Él iba, expandiendo su palabra, todo se iba formando. ¿Cuánta autoridad tiene esa poderosa palabra? Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús y enviamos una palabra poderosa. Porque es a través de la palabra, ¿verdad?, que cada una de estas cosas ocurren. Por eso cuando Él se paró frente a esa tumba, yo digo que por alguna razón Él dijo Lázaro. Y por alguna razón, ¿verdad?, Lázaro obedeció esa palabra. Si Él llega a decir allí, imagínense todos esos muertos levantándose allí. Porque es que por eso cuando Pablo mismo dice, ¿dónde está? Escuchen esto, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcras tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria? Él está diciendo, ¿dónde está muerte? O sea, él está hablando directamente a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Sabes? ¿Dónde tú estás? Que supuestamente tú tienes poder sobre la vida de nosotros, pero no pudiste sostener al Cristo de la gloria. O sea que no hay manera de que nuestro Señor no cumpla su palabra cuando Él dice que Él vuelve por nosotros. Por eso, ¿verdad?, estos capítulos establecen la resurrección de los santos, ¿verdad?, de los santos muertos, con una esperanza viva de que esto va a acontecer. Y en cuanto al orden, ¿verdad?, cronológico, pues es claro. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La A del segundo punto, la resurrección de los santos muertos, y la B, el arrebatamiento de los santos vivos. Hay una esperanza. Hay una esperanza. ¿Qué dice? La parte B, de nosotros los que estemos vivos. La Biblia enseña. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque recuerden que en esa época, ¿verdad?, de que Cristo había muerto, esta gente lo único que pensaban era que iban a esperar al Señor vivos. Ellos jamás pensaron en que ellos iban a morir y que sus próximas generaciones iban a morir y que los otros que le seguían iban a morir y que todo esto iba a ser un proceso, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo esto iba a ser un proceso, pero imagínense ustedes que a ustedes los visita una persona, yo no sé si a ustedes les ha pasado que los dejan esperando. Y le dicen, mira, no te preocupes, pai, que yo vengo ahora. Vengo ahora. Y ese vengo ahora, de hecho, se tarda más que yo no sé qué. Pero qué bueno que a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra falta de información, nosotros sabemos que Él prometió y que vuelve. Que no hay un tiempo estipulado, pero que Él vuelve, ¿verdad?, por nosotros. La Biblia enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, en otras palabras, si yo estoy con vida cuando Jesús regrese, no ascenderé hasta que suban mis hermanos que ya han muerto. Ellos serán arrebatados primero. En el rapto serán resucitados y levantados. Primero, quienes han sido salvos y cuyos cuerpos serán presentados gloriosos en la presencia del Señor. Y luego, los que vivimos, que habremos quedado, también seremos transformados. Todo esto es lo más importante, en un abrir y cerrar de ojos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, como leyó nuestra hermana Débora.
No es que usted se va, no es que usted va a mirar para el lado y usted va a ver a los muertos en Cristo resucitando y levantándose, y luego de repente usted siente que usted se te está levantando y está viendo arriba. No, todo esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. No es que, no es que está pasando, ¿verdad? Para que usted y yo veamos. De hecho, la gente no se va a dar cuenta de lo que ocurrió. La Biblia dice que esto va a ser como rayo que pasa del oriente al occidente. ¿Alguna vez usted ha visto un rayo que usted está mirando para acá y de repente vino una lucecita y dice, a rayo? Y lo que vio fue la luz. Ni se dio cuenta de ver ese, ¿verdad? El flash, ese rayo. Y lo que vio, mira, fue la camarita ahí. Pues eso, así mismo va a ocurrir. Todo va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos en milisegundos. Y no nos vamos a dar cuenta. Por eso es que debemos de estar preparados. Por eso es que debemos de vivir una vida agradable al Señor. Porque estamos agradecidos, ¿no? Como dije al principio, no por miedo, no por miedo a que nos quedemos, sino porque estamos agradecidos. Cuando vivimos una vida plena en el Señor, vivimos sin miedo, ¿verdad?, a que perezcamos, porque estamos agradecidos del Señor, porque estamos agradecidos de lo que ha hecho con nosotros y porque estamos conscientes de que estamos viviendo una vida agradable delante de su presencia. Amén. Y la parte número 3, para ir cerrando, dice el regreso de Cristo, la redención total. El versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo me imagino a esta gente temblando frente de Pablo. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué va a acontecer? ¿Y cómo van a hacer cada una de estas cosas? ¿Y qué va a pasar con mi papá? Mira, mi papá no se puede quedar, que mi papá murió hace un mes y medio. Murió de X o Y cosas. Pues Pablo le está diciendo, no se preocupen. Si ellos murieron con la esperanza, en Cristo Jesús, nada, ni aún la muerte. Por eso en una ocasión dice, ¿qué nos podrá separar del amor del Señor? Nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo principal, nada nos va a poder separar del amor del Señor. Y me gusta porque hace la aclaración que ni la muerte. A diferencia de un matrimonio físico, Débora, cuando estamos frente al altar, ¿verdad?, frente al pastor o al sacerdote o quien quiera que sea, dice, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque está declarando una separación física entre esa persona y la otra, hasta que la muerte los separe. Pero a diferencia de esta otra boda, a diferencia de las bodas del Cordero, no va a haber un hasta que la muerte los separe. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente y para siempre con Él. Filipenses 3:20, Débora. Mira a ver si tú lo lees. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación para ser semejante a su cuerpo de gloria, según la operación con que Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto, ¿verdad?, me llama un poquito la atención porque aquí en uno de los párrafos de la clase dice, en este momento Dios reunirá milagrosamente las moléculas necesarias y reconstruirá nuestro cuerpo físico. Todos los defectos serán corregidos, todas las enfermedades sanadas y todo daño reparado a la perfección. Seremos transformados, ¿verdad? Como decía nuestro hermano José, en un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al del Señor, y que, ¿verdad?, aparte de esta promesa de que el Señor nos deja, que nos viene a buscar, Él nos deja algo junto a ella, y es que ya nosotros allá arriba en el cielo no vamos a sufrir, no vamos a padecer, ya no tendremos, ¿verdad?, más enfermedades, más tristeza. Al contrario, viviremos en gozo, alabando y adorando al Señor. Y la idea es que este acontecimiento ocurrirá repentinamente, a la velocidad de luz, en menos de un nanosegundo. Y yo busqué qué significa un nanosegundo, ¿verdad? Porque eso es algo como que bien diminuto. Y dice, es la milmillonésima parte de un segundo. O sea que millones de partes dentro de un segundo. Por eso que dice que ocurrirá en un abrir y un cerrar de ojos. Nosotros, ¿verdad?, no nos vamos a dar cuenta, simplemente con el sonido de la trompeta sabremos que llegó el momento que el Señor nos venga a buscar. Y como decía José, no es que vamos a esperar a ver que todo el mundo suba, ¿verdad?, que los muertos resuciten, no. En menos de ¿verdad?, en cuestión de nada, todas estas cosas van a ocurrir. Amén. Y ¿verdad?, hay algo que me llama la atención, es que
hablando de los cuerpos glorificados, y esa gente que se quemaron, esa gente que los incineraron, y ahí habla, ¿verdad?, de lo que va a acontecer en esos cuerpos glorificados. ¿Por qué no va a haber sufrimiento? ¿Por qué no vamos a llorar? ¿Por qué no vamos a sentir, ¿verdad?, ese dolor que sentíamos aquí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no va a estar atado a la vida pecaminosa que teníamos aquí. Ya no va a ser un cuerpo físico, el cual estaba atado al pecado, el cual estaba atado a ese primer pecado, ¿verdad?, desde el principio, desde Adán. Ahora nuestros cuerpos, Débora, van a ir para atrás y van a estar en el principio. ¿Cuál es el principio? En la primera creación que Dios hizo en la tierra, sobre la tierra, fue para nosotros vivir eternamente para Él. O sea, que Adán y Eva fueron los únicos que pudieron experimentar esa condición original por la cual nosotros fuimos creados, que fue vivir para siempre con Él. Pero a causa del pecado, ¿verdad?, entró corrupción en nuestro cuerpo, y por eso nuestro cuerpo va a ser glorificado. Ahora no va a haber más dolor, más llanto, sino que vamos a vivir eternamente con Él. Y eso, ¿verdad?, son misterios de Dios que solamente el Espíritu del Señor revela, y para mucha gente es difícil entenderlo, pero es porque no estamos sumergidos en su presencia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene, lo estamos esperando, así que prepárate para ese acontecimiento. Dios te bendiga.